Las primeras manifestaciones de casas de inquilinato que aparecen en Buenos Aires como un fenómeno cabal que caracteriza a la ciudad se detectan a partir de los años 50 del siglo XIX. De allí en adelante se fue extendiendo con cierta sostenida amplitud hasta por lo menos la década del 50 del siglo actual, en que en una etapa de mejoramiento de las condiciones laborales creó un periodo de progreso y la casita suburbana y propia fue suplantando a la vivienda colectiva, aunque también fue por esos años que comenzó a desarrollarse otro fenómeno igual o de mayor promiscuidad, la villa de emergencia. A principios de siglo los conventillos estaban instalados en viejas casonas ubicadas en el centro, pero el aumento del costo de la tierra y el loteo de terrenos pagaderos a plazos en los barrios del suburbio porteño hizo que las viviendas populares se trasladaran hacia esas zonas. De todas formas, el constante aumento del costo de la vida y los bajos salarios, sumados a una permanente inmigración de mano de obra no especializada, hicieron que se compartieran piezas, cocinas y baños entre varias familias para abaratar el costo del alquiler. El conventillo es la vivienda del pobre y una de las inversiones que produce mejor renta a los propietarios. Los obreros viven en ellos con sus familias amontonados y en lastimosa promiscuidad. Se alquila una habitación por 15 o 20 pesos mensuales, que son cobrados puntualmente por el encargado de la casa, generalmente un guapo incondicional del propietario que o cobra el alquiler o clausura la pieza poniendo a la familia morosa en la calle. Por los años del centenario, más de la mitad de las familias obreras de la capital vivían en una pieza, con un promedio mayor a 4 personas por habitación. El 40% ocupaban 2 habitaciones, a un promedio de 3 personas por cuarto, y menos de un 1%, generalmente obreros especializados, mostraba una proporción apropiada de 2 personas por habitación. La literatura popular reflejó en aquellos primeros años del siglo esta realidad de la pobreza argentina. Alberto Vacarezza reconstruyó el ambiente y los personajes en los sainetes Tucuna fue un conventillo y El conventillo de la Paloma. Incluso Manuel Gálvez, en su novela Nacha Regules, toca el tema con suficiente acierto. En 1907 estalló un inusual movimiento en los conventillos porteños. Primero, en 2 inquilinatos de la calle Ituzaingó, vecino al Parque Lezama, y posteriormente en La Boca, Barracas y Constitución. Se produjo una protesta generalizada que se denominó la huelga de los inquilinos. Se reclamaba por los altos alquileres, la falta de higiene y seguridades contra el desalojo arbitrario. No faltaron sucesos violentos durante esta protesta. Un huelguista muerto y varios inquilinos y policías heridos. Sin embargo, las mejoras no pasaron de simples promesas y poco después, en 1912, el Departamento Nacional de Trabajo informaba que en un conventillo tipo de 35 piezas habitaban unas 120 personas, a un promedio aproximado de 3,5 inquilinos por cuarto. Que por conventillo había un promedio de 20 a 30 niños en edad escolar y que entre los jefes de familia había 12 italianos, 10 españoles, 6 argentinos, 2 o 3 turcos y algunos polacos o rusos judíos. Los alquileres oscilaban entre los 20 y los 40 pesos mensuales. Los oficios predominantes entre estos jefes de familia eran zapateros, pintores, albañiles, carpinteros, herreros, mecánicos, cocheros, carboneros, peones no especializados y vendedores ambulantes. Las mujeres generalmente lavaban ropas. Por iniciativa del diputado demócrata de Orientación Social Cristiana, doctor Juan Caferata, se crea la Comisión Nacional de Casas Baratas, que Hipólito Yrigoyen determina que reciba total apoyo del Banco Hipotecario Nacional. Y se inicia una ofensiva seria en contra de los antihigiénicos conventillos. Es lógico que no se logra erradicarlos definitivamente, pero es un intento serio de otorgarle a los trabajadores la posibilidad de acceder a una vivienda digna. En 1930 se produce en el puerto de Buenos Aires un fenómeno desconocido en la ciudad, el primer asentamiento de una villa de emergencia. La llegada de un barco con un numeroso contingente de obreros polacos, a los que nadie los esperaba ni nadie se ocupó de conseguirles trabajo, determinaron que los polacos se construyeran precarios resguardos que no llegaban ni siquiera a ser ranchos y se quedaran en los terrenos vecinos al puerto. Se la conoció como Villa Desocupación. La creación de la cooperativa El Hogar Obrero, inspirado en el ideario del líder socialista Juan B. Justo, cooperó a resolver el grave déficit habitacional con la construcción de edificios de varios pisos que le permitía a los trabajadores tener acceso a departamentos cómodos y sólidamente construidos a un alquiler accesible.
En los años 50, el mejoramiento salarial de la clase trabajadora y los planes de vivienda del gobierno peronista hicieron que desaparecieran algunos conventillos de la ciudad, aunque la gran masa de provincianos que se abalanzó sobre Buenos Aires hizo que se multiplicaran las villas de emergencia en terrenos fiscales próximos a la capital federal y en algunos casos en barrios porteños. Además, se incrementaron las pensiones y alojamientos que, en lugar de aquellos conventillos, volvieron a significar el hacinamiento de los sectores más desprotegidos de la sociedad en cuartos oscuros, sucios, húmedos, indignos para la condición humana.